Hablamos de esta causa judicial que determinó el uso irregular de datos biométricos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Bueno, la justicia lo que hizo fue suspender la utilización de un sistema de reconocimiento facial que funciona en la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo con una intención, por lo menos esa es la primaria, ¿no? Reconocer a aquellas personas que están prófugas de la justicia. Hubo un acuerdo, primero con el Ministerio de Justicia, luego con la RENAPER, y esto que sucedió que involucró a mucha gente. Claro, porque estaba habilitado para poder controlar sobre los datos de 35.000 personas que son las buscadas en la República Argentina. Es decir, tenés la foto de un prófugo y se buscan esas cámaras para ver si hay coincidencia. Si en alguna de las cámaras se observa la imagen de ese prófugo de la justicia, se hace como un match y automáticamente se sabe dónde está esa persona. El problema es que estaban incluidos, además de esos 35.000 que pide la justicia, 9.300.000 personas más. Claro, por eso se presentó un amparo ante la justicia, lo hizo el Observatorio de Derecho Informático y el juez Marcelo Gallardo decidió suspender este sistema. En el medio, idas y vueltas. El gobierno de la ciudad que dice que el juez cometió un error, que hay una ensalada en el marco de esta investigación, pero el CELS, que fue justamente el que determinó esta utilización de datos biométricos con uso irregular, esto decía. Bien, vamos a ir al móvil primero, después vamos a ir con un informe que nos va a explicar bien en qué consiste esta maniobra. Pero Laura Mayoque, contanos, ¿dónde estás? Claro, estamos acá precisamente en el Centro de Monitoreo Urbano, recordemos, de la ciudad de Buenos Aires, en Cava, claro, la ciudad, pero en el barrio porteño de Barracas, porque se divide en dos partes, otros en Parque Patricios también. Aquí en este sexto piso, les estoy mostrando, es donde se realizaron los allanamientos, para obtener estas pruebas de estos datos biométricos, de este fichaje de las identidades de las personas que habían sido, por supuesto, investigadas con este sistema de datos de reconocimiento facial, datos biométricos, como bien adelantaban ustedes, que tiene que ver técnicamente, en un principio, a priori, con aquellas personas que se encuentran en rebeldía, que se encuentran prófugas de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, desde robo de automotor, etcétera, todo tipo de delitos que tengan que ver con la situación urbana. Bien, ¿quiénes se encontraron en esos fichajes, además de más de 7,5 millones de personas, como también adelantaron ustedes? Y las personas que estaban dentro de ese fichaje, dentro del delito de la ciudad de Buenos Aires, era apenas un 1%. ¿A qué personas o qué personalidades se investigaron? Es una larga lista, pero se encabeza, por supuesto, por dirigentes políticos, el propio presidente de la República, Alberto, vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, también, por supuesto, gente del gabinete, integrantes del gabinete nacional, no solamente el ministro del Interior, Guado Aníbal Fernández, ahora ministro de Seguridad de la Nación, sino también Máximo Kirchner, titular, por supuesto, dirigente del PJ de la provincia de Buenos Aires y también de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que, claro, más de una cantidad demasiado llamativa de personalidades del ámbito empresarial, judicial y político han sido investigados con este sistema, acordado en el año 2019 durante todavía el gobierno de Mauricio Macri y la ciudad de Buenos Aires con el RENAPER y el Ministerio de Justicia, pero de la capital federal. ¿En qué va a quedar todo esto? Recién comienza la investigación. Estaremos ampliando, por supuesto, en minutos, porque tiene que ver con una causa que recién comienza, pero que tiene vestigios que vienen del gobierno anterior. Muchísimas gracias, Laura. Y para tratar de entender un poquito más de qué se trata y cómo sigue todo esto, ya estamos con Néstor Espósito. A ver, ¿cómo lo explicarías, Néstor? Buen día. Lo que tenemos para que se entienda de qué estamos hablando. En la Argentina hay entre 35.000 y 45.000 prófugos. Es un disparate. Es un disparate. Cada uno de estos prófugos, teóricamente, son buscados por distintos mecanismos. Este del reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad es uno de esos mecanismos. ¿Cómo se alimenta? Los juzgados que tienen una persona prófuga le avisan al gobierno de la ciudad a través del Registro Nacional de las Personas: José Pérez, DNI 24, tanto, esta persona está buscada en la causa número tal por tal delito. Eso queda cargado en un registro particular que tiene el gobierno de la ciudad y automáticamente el ingreso de ese dato dispara la búsqueda en 300 cámaras que van cambiando de todas las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. No es que hay una persona que pone el nombre y empieza a buscar a ver si lo encuentra. Automáticamente lo hace el sistema. Claro. Lo tiene autorizado para entre 35.000 y 45.000.
Se hicieron, quiero ser preciso con el número, 9.392.372 búsquedas de personas mediante este mecanismo. ¿Cómo es posible tal cosa? Bueno, el fallo a lo largo de 118 páginas no lo puede explicar. Dice, había autorización para que automáticamente una suerte de algoritmo, una búsqueda automática, encontrar a estos 35.000. Néstor, tengo una consulta en función justamente de cómo se maneja el sistema, ¿no? Lo que suena extraño es que si hay 35.000 personas que debían ser buscadas porque están prófugos de la justicia, ese algoritmo, por ejemplo, determinará seguimientos a quien hoy es el presidente de la República, la vicepresidenta, dirigentes de la oposición y dirigentes de organismos sociales y de derechos humanos. Digamos, ¿cómo ese algoritmo se pudo haber equivocado como para llevar la búsqueda hacia personas que no están prófugas de la justicia y que son públicas, cuyo rostro es fácilmente identificable? No, pero además de esto, tenemos que entender que 9,5 millones de personas es casi el 25% de la población total del país. Claro. Y todo esto fue en circulación en un ámbito específico, que es el de la capital federal. ¿Cómo es posible que haya pasado? No hay una explicación. De hecho, el fallo del juez Roberto Gallardo dice que ante estas preguntas no hay respuestas. ¿Y se sabe desde cuándo, Néstor? Sí, esto corresponde al periodo desde abril de 2019 hasta diciembre de 2021. Son en esos 2 años donde se produce todo Abril, esto. ya estamos en pandemia. Abril de 2019, es un año antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia. Te lo pregunto porque digo, a partir de marzo de 2020 ya no sirvió más esto, ¿no? Porque supongo que con el barbijo... Bueno, mira, es buena la pregunta, porque en un momento determinado el juez Roberto Gallardo, la investigación se inicia en 2020, el juez Roberto Gallardo va a unos centros de monitoreo, va acompañado del ministro de Alessandro y otros funcionarios, y lo primero que le dicen es que a partir de la implementación del uso obligatorio del barbijo, el sistema fue apagado. El sistema de reconocimiento, porque con el barbijo es muy difícil el reconocimiento. Claro. Bueno, ese dato es falso, porque no se podría haber producido el seguimiento de 9,5 millones de personas si no estuvieran prendidos los monitores. Es imposible técnicamente. Ahora, acá hay una cuestión fundamental para entender de qué se trata todo esto. ¿De qué manera se disimula a un elefante en la 9 de julio? Poniendo 1.000 elefantes en la 9 de julio. Claro. Entonces, 9,5 millones de búsquedas de cara disimulan las caras que realmente se estaban buscando. Y aquí el abanico es muy amplio. Se ha hablado mucho del presidente Alberto Fernández antes y después de asumir, de la vicepresidenta Cristina Fernández, de los ministros, pero en la lista, por ejemplo, está Héctor Mañeto, el CEO del Grupo Clarín. Y aparece Patricia Bullrich, Milei y Espert. Aparece desde Eve de Bonafini hasta Estela de Carlotto. ¿Y sabés quién aparece también? Dirigentes de izquierda y dirigentes de organizaciones sociales que movilizan habitualmente en las calles. Bregman, Néstor Pitrola, Por eso, Borello. porque justamente hace muy pocos meses, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires dijo que evidentemente con este accionar lo que se buscaba era evitar la detención de prófugos. Pero más allá de esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había ofrecido la identificación de los dirigentes sociales que hacen piquetes en las calles, con lo que, si avanzamos un poquito más, la deducción indica que tal vez este sistema de identificación facial también podría ser utilizado para esta oferta que hizo el gobierno de la ciudad a Nación, en el marco de los cortes de calles. Para centralizar de qué se trata todo esto. Si un juez pide en el marco de una causa, búsquenme a tal persona, eso es legal. Cualquier otra persona que esté buscada sin una orden de un juez es ilegal. Es exactamente igual que lo que ocurrió en la causa por presunto espionaje ilegal. A ver, claro, eso te iba a decir. Esto no es espionaje, esto es monitoreo, ilegal. Pero se suma a un bagaje y un antecedente que tiene a la Gestapo detrás, al espionaje ilegal y todo demás. O sea, en ese combo todo toma otro sentido, ¿no? Sí, no han inventado nada nuevo, ¿no? Desde George Orwell en el libro 1984 hasta Gran Hermano, esto se ha repartido en infinidad de oportunidades. No han inventado nada nuevo. Lo que sí está claro es que este mecanismo que descubrió el juez Gallardo, así como está, parece más una intromisión en la vida privada de las personas. ¿Por qué yo voy caminando por la calle y tienen que identificar que mi nombre está en Callao y Santa Fe, caminando un sábado a las 3
3 de la tarde. ¿Por qué razón tienen que meterse en mi vida? Porque Bueno, son no hay- esas mismas camaritas que vos decís, son las cámaras que Tal están cual. en las esquinas, que uno ve que, por ejemplo, cuando hay un accidente, aparece la imagen del accidente, del choque, son esas Un detalle, mismas, ¿no? son cámaras, para este trabajo tienen que ser cámaras 4K. ¿Sabés cuántos son las cámaras 4K en la capital federal? El 80% de las cámaras instaladas. Bueno, De Gran fácil Hermano, nos identificación. metemos en el confesionario, ¿les parece? A ver. Vamos a escuchar a uno de los directores del CELS. En el año 2019, el Observatorio de Derecho Informático de Argentina presentó una acción de amparo colectivo en contra del sistema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El CELS también se presentó en el marco de esa causa junto a otras organizaciones para plantear distintas cuestiones. La principal tenía que ver con la falta de control que existe sobre ese sistema de reconocimiento facial. Lo que sí sabemos es que el cotejo de información que solicitó el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, con la base del RENAPER, habla de más de 10 millones de consultas. Lo que no podemos saber en concreto es si se pasó ese dato biométrico por las cámaras, por qué cámaras y bajo qué justificación, ¿no? Porque solo está permitido el sistema de reconocimiento facial para aquellas personas que son buscadas por la justicia. El juez Gallardo hizo una constatación en el Centro de Identificación Urbano y en ese procedimiento se enteró que había un convenio con el RENAPER. En ese contexto solicitó información al RENAPER con relación al alcance de ese convenio y la cantidad de consultas que había hecho el gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta que en esa constatación el gobierno de la ciudad dijo que el sistema de reconocimiento facial estaba suspendido, ¿no?